Hay un silencio previo al primer pensamiento que moldea la esencia de tu ser. Es en él donde se enciende la razón, en busca de la verdad, incluso cuando el alma misma todavía duerme, envuelta en el vapor turbio de las distracciones y de los deseos no examinados. Este no es el silencio del vacío, sino el del fundamento, el de la claridad primordial que el hombre moderno ha aprendido a temer y a llenar con el ruido incesante del mundo exterior. Es a partir de esta quietud fundamental que comenzamos nuestra investigación más profunda. Lo que realmente cambia cuando dos almas que han despertado a su propia esencia finalmente se reconocen, no como dos mitades complementarias, sino como una verdad única e inquebrantable, como sugiere el maestro de esta gira. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti, ese eje invisible que sostiene tu viaje, el lugar donde el impulso ciego da paso a la deliberación serena. Aristóteles no solo dijo que aquí es donde nace la virtud, sino que enseñó que es el único lugar donde el verdadero yo puede comenzar a manifestarse con coherencia y propósito. Desafortunadamente, la mayoría de las vidas transcurren navegando por las turbulentas aguas de los extremos, oscilando entre el exceso y la deficiencia, sin encontrar nunca el refugio seguro en el medio. Y sin este centro, sin este ancla firme de la razón, el alma sigue siendo un viajero ciego, incapaz de distinguir su propio reflejo, y mucho menos el de otra alma en el mismo estado de despertar. La filosofía aristotélica nos invita a considerar la vida no como una serie de accidentes o placeres fugaces, sino como una búsqueda deliberada del telos, el propósito último, la excelencia funcional que resulta en la eudaimonia, el pleno florecimiento del ser. Para Aristóteles, toda acción surge de un principio interno, de una causa impulsora que, idealmente, debería ser la razón bien guiada. Sin embargo, cuando se pierde este principio interno, sepultado por el miedo, la ambición excesiva o la tiranía de las pasiones, también se pierde el camino hacia la virtud y, en consecuencia, la capacidad de vivir una vida verdaderamente despierta. Por lo tanto, el despertar del alma individual es el requisito previo para cualquier reconocimiento profundo y significativo. Es el largo, solitario y a menudo doloroso viaje de regreso al centro. Imaginemos al individuo como un instrumento musical de rara complejidad. Mientras vive en desequilibrio, sus cuerdas están desafinadas. La emoción grita donde debería haber melodía, y la razón susurra donde debería mandar el ritmo. El mundo, en su habitual estado de confusión, refuerza este desafinamiento, ofreciendo validación externa al vacío interno. Te animas a medir tu valor por la posesión, el poder o la velocidad con la que asciendes, ignorando que el verdadero valor reside en la calidad de tu carácter y la pureza de tus principios. Esta desconexión de la razón es el principal conflicto que enfrentamos. Vivimos en una era donde la información abunda, pero la sabiduría escasea, donde la opinión es omnipresente, pero la reflexión profunda es rara. El buscador, el que anhela algo más profundo que la satisfacción inmediata, siente agudamente esta disonancia. Se da cuenta de que la búsqueda de placeres externos es una carrera sin fin, una sed que se intensifica con cada sorbo. Entiende que lo que el mundo llama éxito es a menudo solo el disfraz de una profunda falta de sentido. El alma despierta, en este contexto, es aquella que, por un acto deliberado de voluntad racional, se niega a continuar la danza de la ilusión. Aristóteles nos enseñó que la virtud no es innata, es un hábito, una disposición adquirida mediante la práctica constante de elegir el término medio. Es coraje, el término medio entre la cobardía, deficiencia y la temeridad, exceso. Es generosidad, el término medio entre la generosidad y la tacañería. Pero, más que nada, es la prudencia, phronesis, la sabiduría práctica que permite a la razón discernir la acción correcta en cada situación. El despertar del que hablamos es el momento en el que la prudencia toma el relevo, silenciando el impulso irracional y guiando la vida hacia la excelencia. Es el individuo quien deja de reaccionar simplemente ante el mundo y pasa a actuar desde un principio interno, sólido y examinado. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin experimentar la plenitud de este despertar. Viven en lo que Platón llamaría una cueva. Se contentan con las sombras y resisten ferozmente la luz de la razón. Sin embargo, el despertar es la liberación a la luz, y el precio de esta libertad es la responsabilidad total por la propia existencia y las propias elecciones. Si estas reflexiones sobre la necesidad de claridad interior
y la búsqueda de un eje de equilibrio, fundamentos indispensables para cualquier encuentro genuino, han despertado en ti algo, un reconocimiento silencioso de la verdad que siempre has sabido. Deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad que tanto valoraba Aristóteles, en la certeza de que la filosofía no es solo teoría, sino una guía práctica del arte, de vivir bien. Continuando con nuestra meditación sobre la preparación del alma, es crucial comprender el conflicto filosófico y emocional que precede al reconocimiento mutuo. El individuo que despierta se enfrenta al drama interno de intentar vivir una vida con significado en un mundo obsesionado con la superficialidad. Lucha contra el dolor de la comparación constante, un veneno que destruye la paz interior. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, intentando ser el más rico, el más bello o el más exitoso en los términos que dicta el mercado, abandonas el camino intermedio. Te vuelves esclavo del exceso, y el alma, que clama por quietud y propósito, se vuelve delgada y hambrienta. La verdadera alma despierta rechaza esta carrera externa, porque entiende que la felicidad, eudaimonia, no es un premio a ganar en el futuro, sino una actividad que se vive en el presente, a través de la práctica de la virtud. El conflicto se manifiesta en la lucha diaria contra la acrasia, la debilidad de la voluntad, donde sabes lo que es correcto, pero eliges lo incorrecto por impulso o conveniencia. El buscador se enfrenta al dilema eterno, rendirse al ego, que busca validación y poder a cualquier precio, o rendirse a la esencia, que anhela la verdad y la autenticidad. El ruido del mundo es una tentación constante, un coro de voces que prometen atajos hacia la satisfacción, pero el alma que despierta aprende que la sabiduría reside en la reflexión, en la capacidad de alejarse del caos y escuchar la tranquila voz de la razón. Es en este retiro donde comienza a limpiar su imagen, a distinguir su verdadera forma de las distorsiones impuestas por el miedo y las expectativas sociales. El alma despierta comprende que, para encontrarse con otra alma que también ha despertado, primero debe ser completa en sí misma, autosuficiente en el sentido moral e intelectual. No se trata de arrogancia o aislamiento, sino de integridad. La ausencia de propósito, que es el gran mal del alma desequilibrada, se manifiesta como fatiga moral, un sentimiento de que todo es vano, incluso ante los grandes logros materiales. El alma desequilibrada es pesada y densa, incapaz de resonar con la ligereza y claridad de la verdad. Es como un espejo cubierto de polvo. Puede que esté allí, pero no puede reflejar fielmente la imagen. La obra del despertar, por tanto, es la limpieza metódica de este espejo, mediante la práctica constante de la virtud y la excelencia moral. Solo cuando el alma alcanza cierta estabilidad, cuando el individuo se vuelve dueño de sus propias pasiones y buscador incansable de la verdad, está preparado, listo no solo para vivir plenamente tu propia vida, sino para percibir la frecuencia de otra alma que ha recorrido el mismo arduo viaje. El reconocimiento del que habla Aristóteles no es un mero magnetismo emocional, sino una afinidad electiva basada en la excelencia. Reconoces en los demás el mismo rigor moral, la misma dedicación a la razón y el mismo compromiso con el telos que cultivaste en ti mismo. Es el encuentro de dos seres que eligieron la claridad en un mundo de niebla. La transformación que se produce cuando dos almas despiertas se reconocen comienza, paradójicamente, mucho antes del encuentro físico. Comienza en el momento en que cada una de estas almas decide dejar de engañarse a sí misma, conformarse con menos de lo que su verdadera esencia puede ofrecer. El despertar es un juramento de fidelidad a la razón misma, y cuando este juramento se cumple individualmente, el universo conspira para que el reflejo de este trabajo se manifieste en la forma más pura de conexión humana. El encuentro no es el comienzo de la transformación, sino su confirmación. La transformación ya ocurrió dentro de cada uno, generando una cualidad interna, una luminosidad particular. El alma despierta lleva consigo una plenitud que no requiere realización externa, pero es capaz de compartir esa plenitud sin dependencia. Es la unión de dos centros que se expanden juntos, y no dos mitades que se completan por falta. Hay una parte del alma que solo despierta plenamente cuando encuentras tu punto de equilibrio y te estableces firmemente en el camino de la virtud. Esta parte es la capacidad de trascendencia en la relación. No busca la fusión que anule las individualidades, sino la unión que multiplique el propósito y la excelencia. Se trata de esta puerta interior que se abre al gran encuentro y del profundo impacto que tiene en la búsqueda de la eudaimonia mutua, de la que hablaremos a continuación, detallando las cualidades de este reconocimiento que transforma el viaje solitario en un camino compartido de iluminación racional. La claridad que nos permite ver la verdad en nosotros mismos es el mismo faro que, cuando es lo suficientemente fuerte,
ilumina la esencia inconfundible de los demás. No es una atracción superficial, moldeada por un impulso fugaz o por la vanidad de la mirada. Aristóteles nos enseñó que toda acción y toda relación virtuosa debe tener su raíz en el telos, en el propósito fundamental. Y para las almas que han despertado, este propósito no puede ser menos que la búsqueda continua e incansable de la excelencia, de la plena manifestación de la razón. Lo que transforma, en este reconocimiento mutuo, es la definición misma de eudaimonia, el florecimiento humano, el camino de la virtud, que alguna vez fue un viaje solitario e introspectivo, ahora se convierte en un camino de simetría, un doble reflejo que multiplica la fuerza y la precisión de cada paso. Cuando el alma individual alcanza su punto de equilibrio, no se cierra sino que se abre con brutal honestidad al universo, se vuelve menos ruidosa, menos ansiosa, y es precisamente en este silencio interior donde puede captar la frecuencia de otra esencia que vibra en la misma proporción de virtud. Es un reconocimiento que opera en la capa más profunda de la forma. Recuerde lo que nos enseña la filosofía sobre la forma y la materia. La materia es potencial. La forma es lo que da estructura y actualiza este potencial. Dos almas despiertas no se reconocen por el material que las recubre, apariencia, estatus, circunstancias externas, sino por la forma que habita en su interior, el estándar de excelencia racional que sustenta sus decisiones y su carácter. Lo que se revela es una geometría congruente de propósitos, donde el individuo es el único que puede dudar, enfrentado a un exceso de pasión o una falta de coraje. La presencia del alma espejo actúa como un suave y constante recordatorio del camino medio, del equilibrio dorado. No es codependencia, ni es una fusión que anule las individualidades. Es, por el contrario, una ampliación de la propia individualidad mediante la confirmación mutua. Ves tu lucha por la virtud reflejada y validada en otro, y este reflejo no solo fortalece tu resolución, sino que también la hace más ligera, ya que la carga del incesante autoanálisis ahora la comparten dos observadores internos de igual rigor ético. La transformación más palpable se produce en la forma en que se interpreta el mundo. Antes del reconocimiento, el alma despierta veía el mundo con cierta melancolía, observando la facilidad con la que la mayoría sucumbe al placer inmediato y a la sinrazón, al desequilibrio moral que corroe la poli. Había una soledad inherente en el filósofo, en aquel que elige la dura disciplina de la razón en lugar de la dulce ilusión de la ignorancia. Pero al encontrarse con el otro, esta soledad no se disuelve en la compañía, sino en la asociación de esencia. El mundo, que alguna vez pareció un vasto océano hostil, ahora tiene un punto de anclaje seguro. La claridad racional deja de ser solo una herramienta de supervivencia e introspección, y se convierte en una base compartida sobre la que construir una vida de excelencia incomparable. Este despertar mutuo trasciende las categorías tradicionales de amistad o amor romántico, aunque puede abarcarlas y elevarlas. Es filia, en su estado más sublime, donde la virtud de una persona es el deleite más puro de otra. Aristóteles situó la amistad basada en la virtud como la cúspide de las relaciones humanas, por ser la única que es un fin en sí misma, no un medio para la utilidad o el placer. Pero aquí la profundidad es aún mayor, porque no se trata solo de admirar la virtud en un amigo, se trata de reconocer la misma estructura fundamental que sustenta tu propia virtud. Es como si dos pilares, construidos con el mismo mortero de la razón y atemperados por el mismo fuego de la experiencia, finalmente se unieran para sostener un templo de la verdad mucho más grande que el que cualquiera podría erigir por sí solo. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo a menudo surge de la incertidumbre sobre el propio juicio. Dudamos de nuestras elecciones virtuosas, porque la sociedad a menudo nos empuja hacia el vicio o el exceso. Pero en presencia del alma reconocida, este miedo disminuye. El socio es un juez justo y un feroz defensor de su mejor carácter. Cuando surge la duda, no hay que volver simplemente a la propia razón. Se puede apelar al reflejo puro de esa razón que habita en el otro. No os consolarán con ilusiones, te desafiarán a la excelencia. Y este desafío mutuo es el motor más poderoso para la evolución del alma. Es la dialéctica llevada a la vida cotidiana, donde el crecimiento es constante, impulsado por un amor que exige de ambos la forma más elevada de ser. Imagínese el equilibrio de un trapecista, buscando siempre el centro exacto entre caer hacia un lado y caer hacia el otro. Ahora imagina que este trapecista, en el punto de mayor tensión, encuentra en el aire un espejo perfecto, que no solo refleja sus movimientos, sino que también lo fortalece con su propia estabilidad. La virtud ya no es una cuerda floja solitaria, sino una plataforma estable de dos pilares. El despertar de dos almas, cuando se reconocen como una, transforma la experiencia del tiempo mismo. El pasado, con sus errores y desviaciones del camino medio, no se entiende como culpa, sino como el material necesario para forjar la forma actual. El futuro deja de ser una fuente de ansiedad
y se convierte en un horizonte de propósito compartido, un doble telos, vida sustantivo, femenino. Ya no se trata de una serie de acontecimientos inconexos, sino de una narrativa coherente, donde cada virtud practicada por uno es percibida y celebrada por el otro, reforzando el hábito virtuoso hasta convertirlo en una segunda naturaleza. Y es en este punto de convergencia, donde la búsqueda individual de la sabiduría se convierte en un viaje compartido, que la verdadera esencia comienza a sostener la vida con una ligereza sin precedentes, no porque los problemas del mundo hayan desaparecido, sino porque la fuerza interior para afrontarlos ha sido duplicada y purificada por el fuego de la razón mutua. El alma, que antes se sentía aislada en su búsqueda de sentido, ahora encuentra su hogar y su refugio seguro. La pregunta que surge, y que es necesario contemplar con la debida profundidad es, ¿cómo se manifiesta esta unidad de esencia en el mundo material? No es solo una teoría filosófica o un sentimiento etéreo. Si la virtud es práctica, ¿cómo practican dos seres una virtud unificada y, más importante aún, cómo esta práctica transforma la realidad que los rodea, influyendo en el destino y el carácter de quienes presencian su unión? Es esta manifestación de claridad, este impacto de la doble razón en la estructura del ser y del mundo, en lo que debemos profundizar a continuación, buscando el secreto de la acción virtuosa compartida. Hay un refugio seguro que no está hecho de piedra, sino de reconocimiento. Es el punto donde el viaje no termina en el descubrimiento, sino que comienza en un estado permanente del ser. Cuando dos almas despiertas, que ya han recorrido el arduo camino de la introspección individual, finalmente se reconocen como una sola, la transformación final que se produce no es un acontecimiento apasionante, ni una simple coincidencia. Es la realización del potencial humano más elevado, la energía, plena de la esencia. Respira, amigo. Deja que la quietud se asiente. Toda la filosofía de Aristóteles nos guía a comprender que el propósito de la vida reside en el florecimiento, en la eudaimonia, que se logra mediante la actividad del alma de acuerdo con la virtud. Pero la virtud, al ser el camino intermedio, requiere una vigilancia constante, un espejo implacable para corregir las desviaciones. ¿Qué sucede entonces cuando este espejo deja de ser solo fría razón y se convierte en el alma viva del otro? Cuando se logra el reconocimiento mutuo, el individuo solitario que buscó la virtud por la fuerza de la voluntad encuentra un aliado ontológico. El proceso de autoconocimiento deja de ser un esfuerzo singular y pasa a ser una doble contemplación. El otro ya no es objeto de afecto ni complemento social, es la extensión racional de la búsqueda misma. El alma gemela, en este sentido filosófico, es aquella que no solo comprende su esencia, sino que la exige, la sostiene y la impulsa hasta el punto más alto de su realización. La transformación definitiva es la disolución del miedo fundamental al desequilibrio. El individuo, incluso virtuoso, está siempre sujeto a la tentación del exceso o de la deficiencia. El valor puede convertirse en temeridad, la generosidad en prodigalidad. Sin embargo, cuando dos almas despiertas se unen, funcionan como un sistema de corrección mutua, un equilibrio dinámico y amoroso, donde uno puede inclinarse hacia una excesiva frialdad de la razón, el otro introduce la justa medida de compasión. Donde uno tiende al fuego de la pasión ciega, el otro ofrece la frescura de la reflexión metódica. Aristóteles consideraba la filia, la verdadera amistad basada en la virtud, como el pilar más importante de la buena vida y la situaba por encima de todas las demás formas de relación. Esta unión de almas despiertas es la filia, elevada a su máximo poder. No se trata de una amistad utilitaria, que solo dura mientras sirve a un propósito, ni de una amistad basada en el placer, que es efímera como la juventud. Es la amistad que reside en la bondad, donde cada persona ama al otro por lo que es en su más pura esencia, y ambos buscan activamente el bien mutuo. La transformación, por tanto, es el paso de la virtud potencial a la virtud en acto. La eudaimonia individual se convierte, ineludiblemente, en eudaimonia compartida. No se puede florecer solo mientras la otra mitad del alma languidece. El éxito de uno es el florecimiento del otro. Si uno de los dos duda en elegir la verdad, el otro siente el desequilibrio, no como un defecto criticable, sino como una distorsión del propio sistema interno que requiere corrección y apoyo. Este reconocimiento mutuo crea una cámara de resonancia ética. Las decisiones morales ya no se toman solo mediante una introspección solitaria, sino a través de un diálogo interno ampliado, donde el consejo de otro se recibe no como una opinión externa,
sino como la voz más clara de la razón misma. La claridad que surge de esta dualidad integrada es tal que los velos de la autoilusión y el autoengaño caen. No hay manera de ocultar la imperfección de la virtud cuando ésta se refleja en un alma que busca la misma perfección. El camino se vuelve más llano, no porque desaparezcan los obstáculos externos, sino porque se ha duplicado la fuerza interna para superarlo, que donde antes era una lucha solitaria mantener el equilibrio bajo el peso de las vicisitudes de la vida, ahora es un esfuerzo conjunto, donde se comparte la carga y se fortalece la resolución. Si estas reflexiones sobre la búsqueda de la esencia y encontrar el verdadero punto de equilibrio han despertado algo en ti, y si buscas la claridad que tanto valoraba Aristóteles, deja ahora tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos, explorando las profundidades de la razón y el alma. El conflicto esencial en la vida humana reside en la distancia entre lo que somos potencialmente y lo que podemos ser en realidad. Para el individuo aislado, esta distancia está llena de incertidumbre, duda y la voz susurrante del ego, que constantemente desvía el alma de la verdad. Pero para las almas unidas por el reconocimiento esencial, este conflicto se mitiga drásticamente. El dolor de la comparación, que es el veneno de la sociedad moderna, desaparece por completo. No hay competencia, como no hay separación. El éxito del otro no es una amenaza, sino una confirmación de que se está realizando el potencial común. La envidia se convierte en admiración, los celos se convierten en celebración. Mientras que la mayoría de las relaciones humanas se desgastan bajo el peso de expectativas incumplidas y el intento de controlar al otro, esta unión florece porque no hay ningún intento de controlar, sino solo un deseo sincero de ver al otro como la versión más elevada de sí mismo. Esta es la gran ironía de la unidad despierta. Se maximiza la libertad individual. En lugar de encarcelarnos en roles y obligaciones superficiales, somos libres para convertirnos plenamente en quienes somos. ¿Por qué intentar ser algo que no eres, si tu esencia más profunda y verdadera es lo que los demás más admiran y aman? El juicio es reemplazado por una comprensión profunda. La crítica destructiva es reemplazada por un estímulo constructivo, siempre apuntando al telos, el propósito final y virtuoso de ambos. La sabiduría del encuentro reside en la forma en que la unidad trasciende lo meramente emocional. Por supuesto que hay pasión, hay un cariño profundo, pero el fundamento es la razón. Es la capacidad de ambos de quedarse quietos y, juntos, contemplar las verdades eternas. La reflexión filosófica, que para muchos es un ejercicio seco y solitario, se convierte en un acto de compartir y de amor. Meditan juntos, se preguntan juntos, y es en la quietud de esta reflexión mutua donde se forja la virtud en el fuego de la claridad. Se convierten, en esencia, en el tipo más elevado de filósofo, aquel que vive la filosofía en unidad. La búsqueda de un propósito ya no es una cuestión abierta, sino una realidad vivida. Encontraron el motor de su vida juntos. El propósito es la realización de la virtud en la vida cotidiana, manifestada en la armonía de sus acciones conjuntas. Este estado no es estático, es una actividad continua, es la energía incesante de buscar el equilibrio en cada detalle, desde las grandes decisiones de la vida hasta la forma en que se comunican en momentos de estrés. Puede que el ruido del mundo intente invadirnos, pero han creado un refugio interior, un santuario de razón mutua. En cuanto a la dimensión práctica, la unión despierta se manifiesta en una rara forma de justicia. Aplican la justicia primero a ellos mismos y por extensión a los demás, asegurándose de que los tratos sean siempre honestos y veraces. La justicia externa se facilita, ya que la injusticia más destructiva, la autoinjusticia, ya ha sido erradicada por la presencia vigilante y amorosa del otro. El gran legado de esta unión no está en los monumentos que erijan ni en las riquezas que acumulen, sino en el testimonio silencioso de una vida bien vivida. Se convierten en un faro de eudaimonia para todos los que los observan, un ejemplo vivo de que es posible trascender la mediocridad del impulso y alcanzar la plenitud de la sabiduría práctica, o phronesi. Cuando se establece esta unión, el individuo finalmente comprende la totalidad del concepto aristotélico de que somos seres sociales. No estamos hechos para el aislamiento total. Nuestra naturaleza es política, en el sentido de vivir en comunidad. Pero la comunidad más crucial y definitiva es la que se forma con el alma que nos refleja y eleva. Esta es la célula fundamental de la virtud. La transformación final, por tanto, es la trascendencia del yo limitado y el descubrimiento del yo expandido. La vida de una persona, vivida con claridad y propósito,
es la vida de otra persona. Se convierten literalmente en dos cuerpos con una sola alma gobernada por la razón. Hay una fuerza en la unión de la razón que supera cualquier obstáculo. Esta fuerza surge no de la fusión, sino de la exaltación mutua de la esencia. Es en esta eterna claridad donde reside la verdadera inmortalidad en la vida, y es allí donde encontramos la paz suprema, el regreso al propio centro, que era la meta del despertar individual. Es ahora una celebración constante. El centro de uno es el centro del otro. Quien regresa a su propio centro, encuentra la fuerza que nunca perdió, y, al hacerlo, en compañía del alma que lo reconoce, multiplica esa fuerza hasta el infinito. Aristóteles decía que el alma florece cuando elige el equilibrio, y en el encuentro, el equilibrio se vuelve inevitable, sostenido por dos. Esta unión es el bien supremo que se puede alcanzar en el ámbito de las relaciones humanas, pues no se busca la felicidad en bienes externos, ni en placeres pasajeros, sino en la acción virtuosa, compartida y contemplativa. Es la comprensión de que el amor más profundo es, ante todo, un acto de razón y de virtud. Si estas palabras iluminan algo en ti, si resuenan con el anhelo de claridad y propósito que reside en tu propia alma, deja un comentario. Comparte lo que sentiste y cómo este viaje de despertar transformó tu perspectiva. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si deseas continuar este viaje de conciencia e introspección, donde exploramos la intersección de la filosofía antigua y la vida moderna, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar y florecer. El viaje hacia la verdad continúa, y siempre es mejor recorrerlo en buena compañía. Hasta nuestro próximo momento de claridad.